El anime comienza con Satoru. Nuestro protagonista está satisfecho con su perfecta vida, hasta que un día salva a su amigo de un asaltante, terminando con una herida mortal en el estómago. Lamentándose porque perdió todo en segundos y quejándose de la sensación agonizante, escuchó una voz que le otorgaba habilidades de resistencia al calor, al frío, a las puñaladas y ataques físicos. También recibió una anulación del dolor y un cuerpo que no necesitaba sangre para vivir, todo en respuesta a lo que más odió en los últimos segundos de esa vida. Le pidió a su amigo que borrara el no-por de su computadora y se juró a sí mismo que luego de irse virgen sería más agresivo cuando renaciera. Gracias a eso consiguió la habilidad única llamada Depredador. La voz no paró de molestarlo hasta que dio el último respiro. Al despertar no lograba distinguir ni siquiera su propia forma, hasta notar que tenía un pequeño cuerpo como masa de gelatina. Luego de ser un hombre muy masculino, había renacido como un tierno y pequeño slime. A pesar de eso, reconoció las ventajas de un cuerpo que se movía fácilmente, no comía ni dormía. Aún así, le gustaba comer plantas para pasar el tiempo y eso despertaba una extraña habilidad. Entonces apareció de nuevo la voz, contándole que era el gran sabio, una de las habilidades únicas que había obtenido. También le explicó que la habilidad Depredador le permitía comer objetos y analizarlos para adquirir las habilidades que poseía e imitarlos. Así que comenzó a devorar todas las plantas valiosas con las que podía crear pociones medicinales y también absorbió las piedras mágicas de todo el lugar hasta que cayó de repente al agua y la usó para impulsarse saliendo del lago tan fuerte que golpeó una pared, pero no sintió nada de dolor y de paso podía regenerarse rápido. Sin dejar de asombrarse por todo lo que estaba aprendiendo, apareció una criatura enorme que vivía en la cueva y podía hablarle, aunque el slime no tenía boca. La criatura lo ayudó a despertar la habilidad Sentido Mágico para que pudiera observar mejor todo, descubriendo que se trataba de Veldora, uno de los 4 dragones más poderosos de ese mundo. Cuando el slime le contó lo que le pasó, Veldora dijo que era extraño que tuviera esas habilidades y que otras personas también llegaban de otros mundos, pero no como reencarnados, sino con sus cuerpos completos. Ahora quería salir a buscar a esas personas para conocerlas, pero Veldora no quería volver a quedarse solo, ya que llevaba 300 años sellado en ese lugar luego de haber incendiado una aldea por accidente, cuando un peleo contra un héroe con protección divina que lo encerró usando una poderosa habilidad. El héroe era un humano invocado de otro mundo que no podía desobedecer a quien lo invocó. Viendo lo triste y solitario que estaba el dragón, se hicieron amigos prometiendo ayudarse en ese mundo. Lo más importante era liberar a Veldora. Sin embargo, luego de analizar la barrera, notó que no sería nada fácil y solo se le ocurrió comerse la barrera con el dragón adentro para analizar su poder. Aunque era extraño, Veldora aceptó, pero primero le dijo que necesitaban un apellido y él también le daría un nombre al slime, ya que lo necesitaba para hacer pactos mágicos con otras criaturas. Así fue como terminaron llamándose Veldura Tempest y Rimuru Tempest. Entonces, Rimuru se comió al gigantesco dragón, sin saber que eso causó un temblor en el mundo donde sintieron la desaparición del poderoso monstruo encerrado en el bosque de Jura. Alrededor de Lel había varias naciones, como el reino Bluemund, donde el barón Borjar y Fuse, el líder del gremio, discutían preocupados porque sin el dragón en la zona, otros reinos intentarían conquistar el bosque antes que ellos. Sin saber nada, Rimuru vagaba por la cueva esperando que su cuerpo terminara de analizar la barrera a la vez que absorbía piedras mágicas y desarrollaba habilidades nuevas con las que fue fácil derrotar a una serpiente que se topó en el camino. A ella también se la comió adquiriendo habilidades de aliento venenoso y para detectar fuentes de calor. Así que continuó derrotando criaturas como lagartos, escorpiones, arañas y un murciélago cuya habilidad para usar ondas ultrasonoras le permitió poder hablar como humano. Cuando por fin encontró la salida de la cueva, entraron unos aventureros que podían usar una habilidad de invisibilidad, pero en lugar de intentar conocerlos, prefirió salir para conocer de una vez el exterior. Afuera lo esperaban unos goblins que habían notado su increíble poder, por lo que lo llevaron a su aldea, donde el anciano goblin contó que desde la desaparición del dragón, los seres mágicos del bosque se descontrolaron atacándolos.
Aunque Rimuru dijo que él solo era un simple slime que no podía ayudarlos, ellos conocían de su fuerza por el aura que emanaba. Solo entonces Rimuru activó su sentido mágico, descubriendo que tenía una temible aura alrededor de su cuerpo, así que tuvo que esconderla para que no le tuvieran miedo. Entonces escuchó que unos lobos eliminaron a los mejores guerreros de la aldea y lo único que los goblins podían ofrecerle a cambio de ayudarlos sería jurarle absoluta lealtad. Ya no tenían de qué preocuparse ante el temor de los lobos, ya que Rimuru prometió protegerlos en lugar del dragón, aunque los pocos soldados que quedaban se veían debiluchos. Cuando Rimuru fue a la enfermería donde estaban los heridos, confirmó que podía sanarlos fácilmente comiéndolos y poniéndoles las pociones creadas con las plantas medicinales. Esa noche los lobos se prepararon para atacar burlándose de las débiles defensas de madera que los protegían, además del pequeño slime que los respaldaba. No contaban con que serían eliminados uno por las flechas de los goblins y los hilos de acero de Rimuru. El líder atacó enojado, pero Rimuru simplemente le cortó la cabeza con la intención de que el resto de la manada escapara con el rabo entre las patas. Como eso no funcionó, devoró al líder adquiriendo sus habilidades y tomando su forma para intimidarlos con un feroz aullido. Sin embargo, los lobos no se fueron, sino que se arrodillaron jurándole lealtad al poderoso slime que los venció. Ahora todos vivirían en paz. El siguiente paso sería establecer un sistema donde conviviera en armonía. Para eso les pidió que se dividieran en parejas, para que se conocieran mejor y comenzaran a distribuir el trabajo para conseguir comida y fortalecer la aldea. Además de eso, Rimuru descubrió que los monstruos no usaban nombres, por lo que dijo que les daría uno para que fuera más fácil identificarlos. Esto provocó que todo se emocionara, ya que no imaginaba lo importante que era algo tan simple como eso, mientras los nombraba uno por uno en una fila. El anciano le preguntó si estaba seguro de nombrarlos a todos ese mismo día, a pesar de su inmenso poder. Rimuru no entendió a qué se refería hasta que de repente su cuerpo colapsó como gelatina derretida, ya que agotó toda su energía mágica al bautizar a los monstruos con un nombre. Cuando despertó 3 días después, los goblins habían cambiado su apariencia. Incluso el anciano tembloroso al cual llamó Rigurd se había convertido en un fortachón. Resulta que evolucionaron gracias a los nombres que recibieron. Por eso hicieron una fiesta para celebrar su recuperación. Ranga era el nuevo líder de los Lobos Tempest y estaba tan emocionado que agitó su cola causando un torbellino que hizo volar a Rimuru. En una reunión con la aldea se establecieron 3 reglas: no atacar humanos, no pelear entre ellos y no menospreciar otras razas. Después de eso, el equipo de recolección de comida estaba haciendo un excelente trabajo. En cambio, los encargados de hacer casas y ropa solo hacían un desastre, por lo que tuvieron que salir en busca de ayuda a otra aldea. Los lobos evolucionados corrían a la velocidad del viento y el pequeño goblin Gobuta era el guía del viaje, ya que conocía el camino al reino de Dwargon, donde había enanos, humanos, elfos y demás criaturas. Además de que podían entrar fácilmente porque existía el libre comercio y tenían un poderoso ejército que no fue derrotado en 1000 años. Para no llamar la atención, solo entrarían Rimuru y Gobuta, por lo que fueron atacados por unos malotes que se aprovechaban de los debiluchos. Como Rimuru ordenó a su gente que no atacara a los humanos, le pidió a Gobuta que no viera lo que estaba a punto de hacer. Entonces, mostró su forma de lobo, sin saber que también había evolucionado a una más grande, y cuando los malotes atacaron junto a sus compañeros magos, no le hicieron ni un rasguño. En cambio, Rimuru los mandó a volar con un simple aullido, con el que terminó afectando a más de 100 personas que estaban cerca. Debido a eso, los guardias los encerraron en una celda. Por suerte, los testigos confirmaron que solo se estaba defendiendo y antes de ser liberados, el guardia recibió un reporte de unos soldados heridos, por lo que Rimuru le regaló un barril lleno de poción curativa. Como agradecimiento, el guardia decidió ayudarlo a buscar un buen herrero recorriendo la ciudad, que era notablemente más desarrollada que la aldea en medio del bosque. El grandioso herrero que conoció era Kaijin. Sin embargo, él estaba demasiado ocupado, ya que el ministro Vesta mandó a fabricar armas para la guerra que podía comenzar pronto. Ni siquiera le dieron tiempo suficiente para terminar y le faltaban piedras mágicas para el trabajo. Entonces, Rimuru recordó que él había comido muchas y con una risa emocionada, sacó una gigantesca piedra ya procesada y de las mejores que existían.
Kaijin prometió pagarle lo que fuera por esa enorme piedra, pero Rimuru solo pidió que unos buenos artesanos fueran a su aldea a enseñarles a fabricar armas, ropa y refugios. En cuanto la primera espada estuvo lista, se notaba que era grandiosa, por lo que Rimuru quería que el mismo Kaijin lo acompañara, así que no dudó en devorar la espada para analizarla y fabricar varias copias con esa muestra. Como agradecimiento, llegó el momento más esperado por Rimuru: visitar un bar donde eran atendidos por lindas elfas que lo apretujaron entre sus pechos pensando que era un slime tierno. Aunque quería quedarse de esa forma para siempre, lamentablemente siempre había algo que se interponía en su felicidad. Cuando una de las elfas mostró su futuro en una esfera de cristal que mostraba a una chica japonesa que iba a conocer, fueron interrumpidos por la llegada del ministro Vesta, el cual iba a burlarse de Kaijin porque se estaba divirtiendo en lugar de hacer las espadas. Sin embargo, resulta que ya habían entregado todo el pedido. Como no pudo humillarlo por eso, entonces reclamó porque dejaron entrar a un slime en ese lugar. Aunque Vesta incluso se atrevió a derramar vino sobre Rimuru, el slime lo dejó pasar para no meterse en problemas con un político. En cambio, Kaijin no contuvo el impulso de golpearlo por ofender a un invitado. Kaijin ya estaba cansado de ser humillado, por lo que decidió irse con Rimuru a su aldea. Lamentablemente todos fueron encerrados por atacar a un ministro. Tiempo atrás, Kaijin, un simple campesino, era un capitán de los caballeros y Vesta, hijo de un noble, era su asistente. Eso lo puso celoso y cuando uno de sus proyectos científicos se arruinó, terminó culpando de todo a Kaijin para quitarlo del medio. Desde entonces continuó enviándole trabajos imposibles de completar, por lo que sería mejor irse de la ciudad y sus compañeros decidieron acompañarlo. Cuando fueron llevados a un juicio, el que decidiría su condena sería el rey Geis. El problema era que los acusados no podían hablar para defenderse, ya que la corte designaba a alguien para representarlos y esa persona, en lugar de contar la verdad, dijo que atacaron al ministro por su cuenta. Para colmo, Vesta apareció con un montón de golpes, como si le hubieran dado una paliza cuando solo recibió un puñetazo. Se condenó a Kaijin a 20 años de trabajo forzoso y a sus aliados a 10 años en las minas, lo cual no tenía ningún sentido. Sin embargo, el rey saludó a Kaijin, a quien conocía desde antes, y le preguntó si quería volver a formar parte de sus tropas. Por desgracia, Kaijin ya le había jurado lealtad a Rimuru y no podía romper su promesa. Por su vieja amistad, el rey los exilió a todos y después regañó a Vesta porque esperó por muchos años que confesara toda la verdad sobre Kaijin, pero incluso ese día volvió a mentir. No conforme con eso, le mostró la poción de Rimuru y lo culpó porque luego del problema que causó, habían perdido la oportunidad de convertirse en su aliado para que le diera más pociones. Vesta admiró al rey desde que era un niño y solo quería servirle. Lamentablemente, sus acciones no fueron nada buenas, y por eso no podía continuar manteniendo su cargo. En cambio, Kaijin se fue junto a Rimuru y sus hombres a la aldea del bosque Jura, sin saber que el rey Geis ordenó vigilar al slime, que era un monstruo tan temible como el dragón Beldura. En el reino Bluemund, Fuse recibió el reporte por parte de los aventureros que envió al bosque Jura, Cabal, Eren y Guido. Ellos confirmaron que el dragón no estaba en la cueva. Por eso Fuse ordenó que volvieran a ir debido a que las criaturas mágicas se descontrolarían y aunque los aventureros querían unas vacaciones, no podían negarse. Una enmascarada escuchó que irían al bosque y pidió acompañarlos. Ella era Shizue, la heroína invocada que selló al dragón anteriormente, pero ellos no lo sabían. Mientras tanto, Rimuru ponía a prueba sus nuevas habilidades, confirmando que debía tener cuidado o podía volver a lastimar a personas inocentes. Como habían pasado varias semanas, las personas de la aldea estaban aprendiendo a fabricar armas con Kaijin. Garm enseñaba a pulirlas, Dort era el mejor artesano y Mirth les enseñaba arquitectura. Aparte de eso, goblins de otras aldeas comenzaron a vivir con ellos huyendo del ataque de los monstruos que buscaban tomar el control del bosque, por lo que no pudo rechazarlos y terminó otra vez sin energía, luego de darles a todos un nombre. Gobuta aprendió a invocar lobos Tempest, luego de que se olvidaran de él en la celda de la ciudad, y rezó por ayuda consiguiendo que un lobo apareciera ayudándolo a escapar. De esa forma ascendió de nivel, aunque era malo enseñando la técnica de invocación. Rigurd también ascendió convirtiéndose en el rey de todos los goblins ancianos. Él informó que había visto humanos en el bosque. Se trataba de los aventureros de Bluemund
que exploraban el bosque para expandir su territorio. Sin embargo, ni siquiera podían combatir a unos simples monstruos. Solo tuvieron la suerte de sobrevivir por la protección de Shisue, que los derrotó hasta que de repente se tambaleó en el suelo y estuvo a punto de ser golpeada de no ser porque un rayo acabó con el monstruo. Rimuru fue quien la salvó, y como se le había caído la máscara, pudo ver que era la chica que le mostraron en la visión. Los llevó a todos a la aldea. Fue entonces que entendió el verdadero impacto de la desaparición del dragón, al confirmar que el reino Bluemund quería adueñarse del bosque. Después de eso, confirmó que Shisue también era de Japón, pero llegó a ese mundo por medio de una invocación cuando ella escapaba de un incendio que hubo en su ciudad. Rimuru recordó lo que le contó Beldura sobre la maldición de los invocados, pero no quiso preguntarle más nada, sino que usó su habilidad de gran sabio para mostrarle las cosas que recordaba de su mundo, tratando de evitar que viera las cosas pervertidas que escondía en su computadora. Rimuru quería que ese mundo creciera como el suyo, y Shisue estaba de acuerdo, pero había algo en su interior que no la dejaba hacer lo que quería. Recordó la noche en que un incendio la separó de su madre, y en medio de las llamas terminó llegando a ese mundo donde el rey demonio hizo que el espíritu superior de fuego poseyera su cuerpo. Gracias a eso, el rey demonio podía usarla como un arma, y ella no podía evitar cumplir sus órdenes. Ni siquiera pudo resistirse cuando la obligaron a prender en llamas el cuerpo de su amiga y su mascota. Esos recuerdos la hacían despertarse con pesadillas y perder el control de sus poderes por momentos, por lo que decidió irse de la aldea antes de causar un accidente. Rimuru lo entendió y dejó claro que podía visitarlos cuando quisiera. Lamentablemente, luego de despedirse de Eren, cuando estaban por salir de la aldea, su cuerpo volvió a perder el control, desatando un extraordinario poder que la envolvió en llamas. En cuanto reconocieron su apariencia, se dieron cuenta de que ella era la heroína conocida como la Conquistadora en Llamas, y por alguna razón, ahora pretendía atacarlos. Rimuru notó que se salían lágrimas de sus ojos justo antes de transformarse por completo en el espíritu de fuego, destruyendo la aldea recién construida. Los ataques de agua de Rimuru eran inútiles, por lo que planeó una estrategia mientras los aventureros luchaban con unos espíritus invocados. El gran sabio le confirmó que podía lanzar toneladas de agua que tenía acumulada en su cuerpo, pero el vapor causaría una explosión de proporciones colosales. Como las lanzas de hielo de Eren si eran efectivas, Rimuru se comió una para analizarla, con lo que pudo desarrollar una nueva habilidad de hielo destruyendo a 2 espíritus, pero el último que quedaba decidió explotar por su cuenta para dejar gravemente heridos a los aventureros. Mientras Ranga los ponía a salvo, Rimuru quedó peleando contra el espíritu de fuego, el cual se multiplicó en varios cuerpos para rodear al slime. Rimuru los eliminó a todos con un solo ataque, pero luego fue envuelto por un torbellino de fuego. Pensando que ese sería su fin, comenzó a lamentarse porque pasó muy poco tiempo en su segunda vida, hasta que se dio cuenta de que las llamas no le hacían daño gracias a su habilidad de resistencia térmica. Cuando el espíritu creyó que había ganado, Rimuru lo atrapó con una telaraña irrompible y después se lo comió entero. Shisue quedó libre, mientras que, en el estómago de Rimuru, el espíritu de fuego se encontró con el temible dragón Beldura, el cual estaba encantado de poder luchar con él. Shisue le contó toda su historia a Rimuru, incluyendo que el rey demonio dejó su castillo y la dejó para protegerlo. Entonces ella conoció a la verdadera heroína. Ella la consoló por su lamentable situación y le dijo que todo estaría bien, provocando que salieran las verdaderas emociones de Shisue, recuperando el control de su cuerpo por un momento. La heroína le entregó la máscara con la que podría contener al espíritu de fuego por un tiempo. Gracias a eso controló su poder y viajaron juntas ayudando a las personas, hasta que de repente la heroína la dejó sola sin dar explicaciones. Shisue decidió hacerse fuerte luchando hasta ser conocida también como una heroína, hasta que ya no podía controlar el poder, así que dejó de pelear y se convirtió en maestra en una escuela para niños que venían de otro mundo como ella. Cuando sintió que su vida se debilitaba porque ya tenía demasiados años viviendo y el espíritu quería tomar el control, salió de viaje para buscar al rey demonio que la invocó, aunque no estaba segura de querer vengarse. Lo único que realmente deseaba era descansar en paz, y por eso le pidió a Rimuru que se la comiera. Después de todo, estuvo resistiendo mucho tiempo en un cuerpo que en realidad ya estaba anciano. Ella quería que el rey demonio reconociera su existencia y que los niños que cuidó pudieran ser salvados.
misión que Rimuru prometió cumplir antes de absorber su cuerpo para que descansara eternamente viviendo solo recuerdos felices. Cuando Rigurd fue a llevarle ropa a Shizue, solo encontró a un chico de cabello azul. Se trataba de Rimuru, que tomó la apariencia humana de Shizue. Los aventureros entendieron la situación y se despidieron para regresar a su nación, no sin antes dedicarle unas últimas palabras a su amiga. Rimuru les obsequió unas armaduras elaboradas por Kaijin, y resulta que los aventureros lo reconocieron como un artesano famoso en todo el mundo. Rimuru le hizo una tumba a Shizue prometiendo cumplir su promesa, sin imaginar que los enemigos comenzaban a acechar alrededor. En medio del desierto, un orco casi pierde la vida, cuando fue salvado por Helmut, el cual bautizó al orco con el nombre de Heldo y le ordenó que conquistara el bosque de Jura. Mientras tanto, la aldea comenzó a ser reconstruida con mejores materiales. Rimuru reparó la máscara de Shizue y aprovechaba de practicar con su nueva forma humana, notando que sus sentidos eran menos agudos, y al usar la habilidad del espíritu de fuego para multiplicarse, observó que parecía una chica. Con mucha vergüenza revisó la entrepierna, solo para descubrir que ese cuerpo no tenía nada de nada allá abajo. No era ni hombre ni mujer, pero con sus habilidades podía tomar una forma adulta, viéndose como un machote o una mamacita. Lo mejor de todo era que podía comer comida, así que todos planeaban hacer un festín. Rimuru regresó a la cueva donde conoció a Beldura para practicar las habilidades Shizue sin correr riesgos, desarrollando así un poderoso fuego negro con el que debía tener mucho cuidado. Y la máscara de la heroína bloqueaba la magia de forma que aparentaba ser un humano real y no un monstruo disfrazado, muy útil para ir a la ciudad. De repente recibió una señal de emergencia por parte del equipo que salió a cazar en el bosque. Ranga y un grupo de goblins fueron atacados por un grupo de ogros que no se parecían a los monstruos de las películas, sino que tenían apariencia más humanoide y usaban vestimenta japonesa. Uno de ellos acusó a Rimuru de ser el enmascarado que usó a los orcos para destruir su aldea. Aunque Rimuru solo era un adorable slime, los ogros ni siquiera lo dejaron explicarse, así que tuvo que pelear derrotándolos uno por uno con paralización, tela de araña y un gran puñetazo. El anciano Ogros reconoció que esas habilidades eran copiadas de otras criaturas, y eso solo hizo que los ogros sospecharan con mayor fuerza que era un ser malvado que estaba aliado con los orcos que atacaron a su gente. El anciano le cortó un vaso a Rimuru, pero él se lo volvió a poner fácilmente, por lo que luego atacaron con un tornado de fuego sin saber que también era inútil. En ningún momento dejaron que el tierno Slime explicara que no era malvado, por lo que tuvo que sacar su verdadero poder para ponerlos en su lugar. Mostrando un asombroso fuego negro, solamente destrozó una roca para que se rindiera al confirmar que no podrían vencerlo. Aunque los ogros no podían aceptar su derrota y renunciar a la venganza por la destrucción de su aldea, la princesa ogro reconoció que Rimuru era demasiado poderoso como para usar trucos sucios para atacarlos en lugar de eliminarlos él mismo. Definitivamente, él no podía ser el mismo malvado que los atacó, sino que era un simple slime, además de que su máscara era diferente a la del verdadero culpable. Luego de que pidieran una honesta disculpa, todos fueron invitados al festín en la aldea para aclarar todo. Por primera vez, Rimuru pudo sentir el sabor de la comida, felizmente complacido por lo deliciosa que estaba. En medio del festejo, escucharon la historia de cómo los orcos atacaron a los ogros en medio de la noche y sin previo aviso, mientras usaban armaduras de acero como las de los humanos, por lo que era obvio que alguien los había ayudado. De hecho, pudieron ver a un hombre enmascarado, por lo que pensaron que se habían aliado con un rey demonio. Solo quedaron 6 sobrevivientes a los cuales Rimuru les ofreció refugio y comida a cambio de su lealtad, ya que habían varias tribus tratando de gobernar el bosque de Jura y debían hacerse fuertes para enfrentarlos. Luego de pensarlo, sintiéndose demasiado débil para proteger a su gente, el líder ogro aceptó ser aliado de Rimuru, solo hasta que derrotaran a los orcos. Luego de eso decidirían si quedarse o irse por su cuenta. Entonces, Rimuru decidió darles nombres a todos, aunque le advirtieron que era peligroso. Él pensó que podía soportar darles nombre a solo 6 personas. No contaba con que se desmayaría de inmediato. Al despertar estaba descansado en un suave y enorme pecho. Los ogros se habían convertido en Kijin, una raza que nacía raras veces entre los ogros, y su nombre era Benimaru.
La princesa era Shuna, la tetona era Shion, el anciano era Hakurou, el sombrío era Suei y el grandote curiosamente se hizo más pequeño, con el nombre de Kurobe. Todos cambiaron su apariencia por unas más normales. Mientras tanto, el ejército orco avanzaba por el bosque. En el lago de Sis, los hombres lagarto recibieron la advertencia de que pronto serían atacados. El rey llamó a su hijo, que desde antes ya había recibido el nombre de Gabiru, para pedirle que buscara aliados entre las aldeas de duendes. Cuando Gabiru salió en su misión, fue alentado por sus subordinados a tomar el puesto de su padre como nuevo rey, ya que después de todo tenía mucho talento e incluso había recibido un nombre. Gabiru se sintió orgulloso de ser respetado y prometió tomar el poder cuando derrotaran a los orcos. Mientras tanto, en la aldea Shuna, le enseñaba a los artesanos a crear seda con unos hilos llenos de magia que la hacían muy resistente. Shion se autodeclaró la secretaria de Rimuru, llevándolo cargado a todas partes, lo cual despertaba los celos de Shuna, que también quería pasar rato a su lado. Por desgracia, tuvo que conformarse con esperar a su tiempo libre del trabajo. Rimuru no imaginó que hubiera sido mejor quedarse con ella. Después de todo, Shion le preparó una comida y solo sus compañeros Kijin evadieron la situación diciendo que no tenían hambre, en lugar de advertirle que la comida podía ser tóxica. Aunque Rimuru intentó comer por cortesía, la comida tenía una cara malvada y el gran sabio soltó una alarma de advertencia. Por accidente, Gobuta terminó comiendo un bocado que lo envenenó al instante, así que le ordenaron a Benimaru probar la comida de ahora en adelante para que ningún inocente volviera a salir lastimado. Mientras tanto, Gabiru consiguió que 7000 duendes se unieran a su ejército, no tanto porque quisieran una alianza, sino por miedo a los orcos. Cuando tocaba ir a la aldea de los goblins, escuchó rumores de que habían domado a unos lobos y su líder era un slime. Aunque sonaba extraño, si se volvían aliados conseguirían una gran fuerza gracias a los lobos. Gabiru organizó una entrada dramática presentándose ante Rimuru como el asombroso futuro líder de los hombres lagarto que estaba allí para que se unieran a su servicio. Eso molestó mucho a todos, así que explicó que como los orcos estaban atacando las aldeas, ellos estaban allí para proteger a los debiluchos. Entonces cayó en cuenta de que no parecían nada débiles. Aún así, pidió que le presentaran a quien domó a los lobos para convertirlo en uno de sus generales. Shion no podía contener la ira, y Benimaru ofreció felizmente eliminar al lagarto por ofender a Rimuru. Pero Rimuru lo detuvo explicando que no domó a los lobos, sino que los volvió sus aliados. Para demostrar que no mentía, invocó a Ranga. El lobo salió intimidando a los lagartos, menos a Gabiru, que resistió su habilidad de intimidación y le prometió que derrotaría al slime para que no fuera humillante tener a un amo tan patético. Ranga estuvo a punto de comérselo vivo, de no ser porque llegó de repente Gobuta, que sobrevivió a la comida, obteniendo la habilidad de resistencia al veneno. Ranga puso a Gobuta frente a Gabiru, prometiendo darle una recompensa si derrotaba al lagarto. Aunque tenía miedo, Rimuru también le ofreció un buen regalo, lo cual activó todo su entusiasmo, y aunque aparentaba ser un goblin debilucho, con un movimiento lanzó su lanza y en un parpadeo le dio una patada en la nuca al lagarto, venciéndolo en segundos. Resulta que Gobuta podía transportarse a través de las sombras y era más talentoso de lo que aparentaba, con lo que defendió el orgullo de su aldea, cuando en realidad Rimuru creyó que recibiría una paliza y los demás reaccionarían para vengarse como yakuzas. Rimuru dijo que consideraría ayudar a los lagartos a pelear contra los orcos luego de que ellos pensaran mejor las cosas, llevándose a su líder desmayado. Mientras los orcos avanzaban sin parar, por la cantidad que había, debían ser comandados por un comandante orco que solo aparecía cada 1000 años, y además todo parecía ser planeado por un rey demonio. Justo en ese momento, otra criatura pidió una audiencia, y al saber que era una dríade, una hermosa hada como las de los videojuegos, Rimuru no dudó en aceptar su visita, provocando que apareciera mágicamente frente a sus ojos, presentándose como Traini, la cual solo quería pedirle el favor de que derrotara al comandante orco. Ella explicó que si su raza era atacada, no tendrían ninguna oportunidad para defenderse, por lo que solo tenían la opción de pedir la ayuda de alguien fuerte y no pudieron ignorar la poderosa presencia de Rimuru. Él aceptó y continuaron la reunión tratando de entender cómo funcionaban los ogros para derrotarlos. Cuando Zoe confirmó que en su aldea no habían quedado ni siquiera los cadáveres de aquellos que fueron derrotados, Traini habló de la habilidad llamada Hambriento.
Para poder alimentar a un ejército tan grande, desarrollaron la capacidad de comer cualquier cosa a su paso, sin importarles devorar a su propia especie. Lo único que los movía era el hambre infinita, por lo que ni siquiera atacaban con otro objetivo más que comer, y comer destruyendo todo a su paso para robar los poderes de esas criaturas. Resulta que las dríades sabían absolutamente todo lo que pasaba en el bosque, confirmando que todas las sospechas que tenían eran ciertas y que conocía toda la historia de Rimuru y cómo se hizo fuerte. El gran sabio le aseguró que podía confiar en Trainy porque las dríades eran guardianes que impartían justicia contra los villanos con la única prioridad de proteger al bosque de Jura. Aunque Rimuru no sabía si podría derrotar a un ejército tan grande, todos sus subordinados estaban muy confiados del increíble poder del slime, dispuestos a darlo todo en la batalla. Aún así, necesitaba más aliados y eso incluía a los hombres lagarto, por lo que Souei se encargaría de hablar directamente con el rey en vez del payaso que los visitó el otro día. Después de todo, los orcos estaban a punto de llegar al pantano donde ellos vivían. Cuando Gabiru despertó, en lugar de aceptar su derrota honesta, dijo que seguramente Gobuta era el verdadero líder de la aldea y usó ese truco para distraerlo y atacar cuando estaba confiado. Los lagartos creyeron la historia admirando la inteligencia de su líder cuando notaron la presencia de un extraño enmascarado entre ellos. Él se presentó como Laplace. Él le contó a Gabiru que realmente existía un comandante orco, por lo que sería mejor que tomara el trono de su tribu antes de que su anciano padre cometiera un error. Convencido de su fuerza como líder, Gabiru decidió regresar a su tribu para tomar el poder justo cuando los orcos se acercaban, y Souei tenía una audiencia con el rey lagarto ofreciendo una alianza. Al notar lo fuerte que era Souei y sabiendo que tenían el apoyo de las mismísimas guardianas del bosque, el rey aceptó la alianza acordando una audiencia con Rimuru, además de sentirse muy aliviado ya que por fin había encontrado un rayo de esperanza, por lo que ordenó a sus hombres no pelear hasta que llegaran los refuerzos o de lo contrario serían devorados otorgándole más poder al enemigo. Días después habían resistido lo suficiente cuando llegó Gabiru enojado porque todavía no estaban atacando a pesar de que había aumentado su ejército con 7000 duendes. Gabiru no estaba de acuerdo con la estrategia defensiva y aprovechó que todas las fuerzas de su padre estaban divididas en los diversos frentes para hacer un golpe de estado quitándole el poder. Entonces obtuvo la poderosa lanza del rey y varios jóvenes de los nobles se unieron a su causa porque tampoco querían seguir escondiéndose. Fue así como salieron a pelear y aunque pudieron derrotar a varios orcos al principio, no contaba con que comenzarían a devorar los cadáveres de su propia raza, haciéndose repentinamente más poderosos. Sin tener idea de lo que pasaba, Rimuru iba de camino con los Kijin, lobos y goblins, más fuerte mientras que los que quedaron en la aldea debían escapar en el caso de que ellos perdieran la guerra. Souei descubrió a la princesa lagarto luchando por su cuenta con un orcos. Para cuando el escuadrón llegó, todos habían sido eliminados, y Rimuru sanó a la princesa con una poción. Ella le contó todo lo que había pasado suplicando ayuda. Al mismo tiempo, Gabiru y sus hombres fueron acorralados por los orcos, notando que habían copiado algunas de sus habilidades luego de comerlos. Aún así, Gabiru todavía pensaba ingenuamente que tenía una oportunidad de luchar con el comandante orco, cuando apenas un simple general era demasiado poderoso para vencerlo. Gelmud y Laplace observaban todo a través de una esfera de cristal contentos porque sus planes funcionaron. Sin embargo, Trainy apareció de repente para expulsar a las criaturas malignas que perturbaban la paz del bosque, mientras solo podía confiar en que Rimuru hiciera el resto del trabajo. Gabiru tuvo una feroz batalla con el general hasta quedar desarmado y esperando que le dieran el golpe final, fue salvado por Gobuta. Llegó tan rápido con Ranga gracias a la transportación de sombra. Al mismo tiempo, varias explosiones arrasaron con el campo de batalla. Se trataba de Lokijin, que por fin podían disfrutar de su venganza contra aquellos que destruyeron su aldea. El poder de Ranga tampoco se quedaba atrás, creando una tormenta con varios torbellinos en el cielo y lanzando rayos por todas partes. Hakuru y Shion también presumieron de sus poderes, aprovechando que eran observados por Rimuru. Souei acabó con los rebeldes en la tribu lagarto, liberando al rey y su gente, y cuando fueron atacados por un general, el rey solo pudo quedar boca abierta porque Souei lo detuvo como si nada y destrozó su cuerpo en pedazos. Mientras tanto, Gelmud no podía creer que estuvieran erradicando a su ejército, y Rimuru ya había encontrado la ubicación del comandante orco.
Gelmud se interpuso en el medio reclamándole por arruinar sus planes de crear un nuevo rey demonio que estuviera bajo su control. Aún así, se le escapó decir que él mismo trabajaba para alguien más, y además, le confesó a Gabiru que solo lo había usado como un peón en sus planes y como era demasiado inútil, atacó lastimando a todos sus subordinados lagartos. Cuando lo iba a eliminar a él, Rimuru lo protegió y le regaló pociones curativas para que las usara en sus soldados. Después atrapó a Gelmud en una telaraña y le dio una paliza para obligarlo a confesar quién era su amo. El comandante orco ni siquiera intentaba protegerlo, ya que su mente solo pensaba en comida. Cuando Gelmud intentó recordarle quién lo ayudó y cuál era su objetivo, el comandante orco simplemente le cortó la cabeza y se lo comió, absorbiendo su poder para convertirse en lo que Gelmud tanto esperaba, el rey demonio que gobernaría el bosque Jura. Recordó que su nombre era Geld y juró ante todos que se comería todo a su paso. Aunque intentaron atacarlo e incluso le cortaron la cabeza, él se la volvió a pegar como si nada. Entonces, Ranga lo rostizó con un rayo que cayó del cielo y Geld supo por primera vez lo que era el dolor. Sin embargo, no era como si hubiera quedado muy lastimado. Rimuru ya comenzaba a preocuparse cuando un orco ofreció su cuerpo para que su rey se lo comiera usando más poder para curarse. Cuando Geld atacó con esferas de energía, Rimuru protegió a sus compañeros y avanzó contra el enemigo confiado, ya que él también tenía unos cuantos trucos bajo la manga. Simplemente le cedió al gran sabio el control de su cuerpo para que usara sus habilidades de la mejor forma, consiguiendo esquivar increíblemente los ataques y cortándole un brazo a Geld, por lo que tuvo que reactivar el poder de curación haciéndolo crecer. Estaba tan enojado que atacó con fuerza prometiendo que se iba a comer a Rimuru atrapándolo en su mano. Cuando Rimuru creyó que podría destruirlo con su poder para controlar el fuego, resulta que Geld desarrolló resistencia a las altas temperaturas. Aún así, Rimuru volvió a tomar el control de su cuerpo para encargarse de la mejor forma que sabía. Recuperando su forma gelatinosa de slime, comenzó a cubrir el cuerpo de Geld en una tortuosa lucha para ver quién se comía a quién primero. Geld recordó cuando los niños orco lloraban de hambre en el desierto, por lo que se arrancó su propio brazo para darles de comer. Después de todo, él igual podía regenerarse y no quería seguir perdiendo a su gente. Por esa razón, decidió ir al bosque de Jura a buscar comida sin importar el peligro. En el camino cayó desmayado de hambre cuando apareció Gelmud, formando un pacto que lo hizo perder la cabeza. Después de hacer tanto daño destruyendo todo a su paso, Geld no quería darse por vencido contra Rimuru, ya que si él era derrotado, su gente sería condenada por los crímenes que cometieron. Sin embargo, Rimuru le prometió que no sería así, y cuando Geld perdió la vida, la maldición que hacía que los orcos se sintieran cegados del hambre desapareció, permitiendo que recuperaran la cordura y lamentaran lo que hicieron. Como la guerra terminó, los Kijin cumplieron su venganza, así que ya no tenían que seguir sirviendo a Rimuru. Aún así, Benimaru decidió jurarle lealtad y permanecer a su lado. También fue necesario que se reunieran los líderes de todas las razas para decidir lo que harían con los orcos. Rimuru dejó claro que no los castigaría por lo que hicieron, ya que solo actuaron bajo una maldición impuesta por el verdadero enemigo. Aunque los lagartos sufrieron daños y los Kijin perdieron su aldea entera, la ley entre los monstruos establecía la supervivencia del más fuerte, por lo que no podían quejarse de haber sido derrotados. Sin importar los pecados del pasado, Rimuru propuso una alianza donde cada raza aportaría algo para ayudar a los demás, formando así la coalición del bosque de Jura, fomentando una relación cooperativa donde todas las razas convivieran en paz. Treini, como representante de los guardianes del bosque, aceptó la propuesta, y no solo eso, sino que declaró a Rimuru como líder de la coalición del bosque de Jura, y todos estuvieron de acuerdo arrodillándose en respeto ante el slime avergonzado. El representante de los orcos sabía que el odio no podía olvidarse fácilmente, por lo que le ofreció su cabeza a los Kijin a cambio de que perdonaran al resto de su raza. Sin embargo, ellos explicaron que juraron lealtad a Rimuru y cada uno obtuvo títulos importantes entre su gente.
Benimaru era el samurái general encargado de las fuerzas militares, por lo que sabía que no era conveniente perder a un gran guerrero como él con la única condición de que jamás traicionara a Rimuru, lo cual sería imposible luego de que salvara a los orcos. Para ser perdonados, los orcos debían ser de utilidad, y por eso Rimuru decidió darle un nombre a su líder, bautizándolo como Held, igual que el líder anterior. Después tardó 10 días en nombrar a los otros 150.000 orcos que quedaban hasta derretirse sin energía. El rey de los lagartos recibió el nombre de Abiru, y a la hora de castigar a Gabiru por traicionarlo, en lugar de ejecutarlo como era lo normal, decidió desterrarlo y le regaló su poderosa lanza para que pudiera protegerse por su cuenta. Los amigos de Gabiru también se fueron con él sin importarles perder su hogar. Por otro lado, Laplace le informó lo ocurrido a su verdadero jefe, el rey demonio Clayman, que había despertado un profundo interés por el curioso slime que detuvo sus planes. Mientras tanto, los orcos fueron de bastante ayuda en la reconstrucción de la aldea. Gracias a eso, pudieron mejorar más rápido las condiciones con un acueducto, baños, surtido de agua y drenaje. Todo parecía perfecto hasta que de repente aparecieron unos caballeros montados en Pegasos volando por el cielo. Se trataba del rey Gazelle de Dwargon, que recibió un informe de todo lo ocurrido, despertando su preocupación porque el poderoso slime decidiera conquistarlos en el futuro. Así que fue él mismo a comprobar su fuerza, retándolo a demostrar su poder espada contra espada, acusándolo de alardear demasiado, hasta que apareció Traini, ofreciéndose como testigo del duelo, y entonces el rey tuvo que reconocer que tal vez Rimuru no fuera un simple fanfarrón. Aún así, continuó el duelo. Luego de cruzar espadas y atacar con su mejor movimiento, Rimuru logró detenerlo y por lo tanto ganó el duelo. En realidad, Gazelle solo comprobar si Rimuru era una criatura de buen corazón y la única forma de hacerlo era chocando espadas. Además, resulta que Hakurou fue su maestro cuando se perdió en el bosque siendo un niño. Gazelle sabía que la coalición del bosque terminaría siendo más fuerte y próspera que su reino, por lo que le ofreció ser aliados, lo cual sería una ventaja ante el mundo si eran reconocidos desde ese momento como una nación independiente, a pesar de que eran un grupo de monstruos. Solo faltaba ponerle un nombre y luego de pensarlo, Rimuru decidió que serían la Federación de Jura Tempest. Rigurd no se quedó atrás de la emoción, diciendo que su capital sería la ciudad central Rimuru, y aunque era vergonzoso, todos estuvieron de acuerdo. Con la nueva alianza establecida, el rey Gazelle continuó visitándolos, pero nunca llegaba con las manos vacías, entregándoles a Vesta como regalo de buena voluntad. Después de todo, era un hombre talentoso, pero ya no podía continuar sirviendo a su nación. En cambio, podía ser útil en Jura. Vesta aceptó realizar sus investigaciones científicas para limpiar su nombre, pidiendo disculpas a Kaijin por sus errores del pasado. Gabiru también apareció de la nada, diciendo que sería útil tenerlo en su servicio, bajando un poco su arrogancia para asegurar que sería de ayuda. La princesa Lagarto también estaba allí, pero en su caso fue enviada para ganar experiencia, así que todos tuvieron que ser nombrados. El nombre de Gabiru también fue sobrescrito con el nuevo bautizo de Ramiru, y después se dedicó a nombrar a los lagartos que acompañaron a los príncipes. Algunos evolucionaron a una nueva forma más humana que quedó bajo el servicio de espías junto a Souei. Los demás se unieron a Gabiru para cultivar en la cueva las hierbas curativas que usaba Rimuru en las pociones curativas. Allí también construyeron el laboratorio de Vesta. Mientras tanto, los reyes demonio la batalla con el comandante orco y enviaron a una de ellos para investigar al slime. Rimuru sintió la poderosa presencia acercándose antes de que cayera como un torbellino y se presentara como la reina demonio Milimnava. Ella aseguró que solo quería presentarse, curiosa por el peculiar slime con forma humana que venció al comandante orco. Obviamente los subordinados de Rimuru atacaron en cuanto sintieron la presencia de un rey demonio, a pesar de que Milimnava no había hecho nada, hasta que tuvo que defenderse de los ataques de los Kijin, mientras Ranga aplastaba a Rimuru para supuestamente protegerlo cuando los que necesitaban ayuda eran los Kijin que fueron derrotados por la reina demonio. Debido a eso, Rimuru se vio en la obligación de pelear a pesar de que ella tenía 10 veces más energía mágica. Sin embargo, Rimuru usó algo mucho más efectivo que un poderosos ataques. Simplemente le lanzó algo delicioso en la boca con la condición de darle más si aceptaba su derrota en ese momento. La cosa deliciosa era solo miel de abeja, pero Milim no
no pudo resistirse, prometiendo que no se metería con ellos y aceptando el dulce, tan emocionada como una niña pequeña. Ella le preguntó a Rimuru por qué no se convertía en un rey demonio, ya que era muy divertido que lo buscaran personas de todas partes solo para luchar. Sin embargo, Rimuru ya estaba cansado de pelear e igual podía divertirse con otras cosas, a diferencia de ella, que seguramente se aburría bastante. Milim se sintió celosa pidiéndole que también la enseñara a divertirse. Rimuru consiguió domesticar fácilmente a la poderosa reina, solo para que Gabiru metiera la pata llamándola enana, por lo que salió volando por un puñetazo y tembló de miedo a descubrir la identidad de Milim. Entonces Rimuru tuvo que presentarla ante el pueblo para evitar otro error. Resulta que todos habían oído hablar de ella, por lo que estaban contentos de conocerla, y lo mejor de todo fue que ella decidió quedarse a vivir allí, aceptando a Rimuru no como un simple amigo, sino como su amiguis. La primera cosa divertida que hicieron fue darse un baño en las aguas termales recién fabricadas. Rimuru lamentó no tener los ingredientes para hacer un café con leche, pero esa debía ser la mínima de sus preocupaciones. Le advirtieron que, así como apareció Milim, debía cuidarse de los demás reyes demonio, ya que su alianza acababa de alterar el equilibrio de poder. Solo podían confiar en que Rimuru mantendría a Milim contenta, ya que era una de las más poderosas y no cualquiera se metería con ella. Por otro lado, en el reino de Bluemund, el noble y Fuse discutían si tenían que considerar al Slime como un amigo o un enemigo ahora que se hacía cada vez más poderoso, por lo que Fuse decidió ir a conocerlo con los aventureros que envió antes al bosque. Mientras tanto, Vesta no solo consiguió crear una bola de cristal para usarla como medio de comunicación, sino que también desarrolló una poción curativa de la misma calidad que las que hacía Rimuru con su poder. Solo quedaba diseñar una estrategia para comerciarla con el reino Dwargon para usarla en sus mejores soldados. Pero surgió otro problema en el medio de la ciudad donde aparecieron unos intrusos y Milim se encargó de inmediato. Fobio, un guerrero del rey demonio Carrion, se atrevió a decir que esa ciudad era tan buena que estaría mejor bajo el gobierno de su rey y golpeó al jefe Rigurd, por lo Milim no pudo contener su enojo atacándolo sin piedad, esperando que Rimuru la felicitara por defender a su gente. Lo malo era que había lastimado a un subordinado de otro rey demonio, luego de prometer que no causaría problemas sin antes preguntarle. Como castigo, Rimuru dijo que no le iba a dar almuerzo, por lo que Milim se enfureció ofreciéndole otra paliza a Fobio para vengarse. Así que igual tuvieron que darle comida mientras interrogaban a Fobio, pero él continuaba comportándose arrogante, sin querer darle explicaciones a un simple slime que solo era prepotente porque tenía la protección de Milim, pero tampoco quería provocar otra vez la ira de Milim, contando que solo querían investigar a los monstruos que pelearon con el comandante orco. Rimuru dijo que si su rey quería conocerlo, solo debía colocar una fecha, y los envió de regreso a su reino para después preguntarle a Milim todo lo que sabía sobre Carrión. Aunque los reyes demonio habían prometido no meterse en los asuntos de los otros, Rimuru la convenció de hablar explicando que los hombres de Carrión se metieron con ella primero. Para terminar de convencerla, le prometió regarle un arma y gracias a eso, confesó que ellas con otros 3 reyes demonio usaron a Gelmud para crear un rey demonio que pudieran controlar solo por diversión. Desde el reino de Falmouth, que también quedaba cerca del bosque, también habían enviado a una banda a investigar al comandante orco, guiados por un hombre llamado Yum. En medio del ataque de unos monstruos, se toparon con los aventureros de Bluemund, que eran perseguidos por otro monstruo, y se unieron para defenderse juntos cuando Gobuta también llegó de repente saludando a los aventureros. Gobuta derrotó al monstruo como si nada, y lo cocinaron en una olla gigante para alimentar a toda la ciudad. Fuse y Yum se reunieron con Rimuru, sin poder creer que un simple slime tuviera subordinados tan poderosos, por lo que Shion tuvo que golpear a Yum antes de que siguiera insultando a su líder. Rimuru explicó que deseaba establecer relaciones diplomáticas y comerciales, contando que ya tenía una alianza con Dwargon. Fuse reconoció a Vesta como el anterior ministro, confirmando que realmente habían reconocido a un grupo de monstruos como nación independiente. Como la banda de Yum eran contratados a cambio de dinero, Rimuru le dijo que le pagaría para que dijeran que fueron ellos quienes derrotaron al comandante orco y que los monstruos de Jura lo ayudaron. El todo para que las personas del exterior no sintieran que los extraños poderes de la Federación de Jura Tempest eran una amenaza. Yum lo pensó viendo que en esa ciudad las personas eran realmente buenas, confesando que en realidad su banda eran criminales que pretendían fingir que habían sido eliminados por los orcos para huir a otros países a través del bosque. Sin embargo, aceptó esta nueva misión confiando en la buena voluntad de Rimuru y pidiéndole que le permitiera jurarle lealtad.
Por otro lado, Clayman recibió información por parte de la enmascarada Tear, que había descubierto que la calamidad Charybdis iba a revivir. Clayman se sorprendió, ordenándole a Tear que investigara el sello para determinar si serían capaces de domar al monstruo cuyo poder rivalizaba con el de los Reyes Demonio. Fobio no podía soportar la humillación que sufrió en Jura, reconociendo que había cometido un error desde el principio, teniendo en cuenta que no eran simples criaturas inferiores. Aún así, quería vengarse, pero eso pondría a su rey en problemas. Entonces apareció Footman, otro de los enmascarados, junto a Thera diciendo que ellos podían ayudarlos con aquello que los estaba molestando. Explicaron que podía otorgarles un gran poder, aunque corrían riesgos. Si lograban superarlo, el resultado sería tan impresionante que incluso podría enfrentarse a la mismísima reina demonio Milim Nava. El poder que ofrecían era el de Charybdis. Después de todo, sabían en dónde estaba sellado y estaban seguros de que Fobio podría dominarlo fácilmente. Aunque era un riesgo, Fobio sabía que sería perdonado por su rey si su único objetivo era hacerse fuerte para servirle. Aún así, envió a sus hombres de regreso diciendo que abandonaba su posición para evitar que Carrion se involucrara en problemas si las cosas salían mal. Más adelante, Fobio descubrió que los enmascarados no pretendían que simplemente domara a Charybdis, sino que lo dejara poseer su cuerpo antes de que rompiera el sello por su cuenta, destruyendo todo a su paso sin poder ser controlado. Fobio realmente cayó en la manipulación de los enmascarados, que se burlaron de lo estúpido que era. Una dríade llamada Tria apareció en la ciudad avisando que una calamidad se acercaba al bosque, explicando que Charybdis era una terrible amenaza que gobernaba los cielos luego de haber nacido en ese bosque como el hijo de Beldura, habiendo sido creado por su energía mágica. Rimuru pensó que tal vez sabía que Beldura estaba en el interior de su estómago y por eso iba a buscarlo. Lo peor es que no estaba solo, sino que iba acompañado de 13 tiburones megalodón voladores. Cuando Rimuru comenzó a sentir miedo, su querida amiguis Milim le recordó que ella podía protegerlo. Sin embargo, las tontas subordinadas de Rimuru aseguraron que ellos debían proteger la ciudad por su cuenta. Después de todo, su líder era bastante fuerte. Milim estaba triste por no poder alardear de su poder, pero Rimuru sabía que no debía depender mucho de ella, así que decidió vencerlo, sin importar que a Fuse le parecía difícilmente posible. En cuanto avistaron a los enemigos en el cielo, el ejército de Rimuru estaba preparado con Kijin, goblins, altos orcos, lagartos y caballeros en pegasos de Dwargon. Benimaru derribó al primer tiburón sin poder destruirlo debido a una interferencia mágica alrededor, por lo que los orcos lo interceptaron en el suelo derrotándolo con ayuda de los lagartos. De esa forma, varios equipos trabajaron juntos para atraer a los tiburones al suelo mientras otros los atacaban por la espalda. Milim puso ojos de gatito para que la dejaran pelear, pero solo podía divertirse observando la batalla. Souei manipuló a un tiburón para que lucharan entre ellos mismos, mientras Shion hizo equipo con Ranga para rebanar a uno en pedazos, por lo que Milim suplicaba que la dejaran unirse recibiendo un rotundo no. Luego de destrozar a los tiburones, solo quedaba el gigantesco Charybdis, que no parecía recibir daño con ningún ataque, y mandó a todos a volar atacando con miles de escamas que podía controlar a voluntad. Cuando estaban en verdadero peligro, Rimuru ya no pudo quedarse quieto, encargándose él mismo de eliminar las escamas en un segundo. Sin embargo, con la capacidad de regeneración extra rápida, podía sacar nuevamente las escamas en 3 minutos. El ejército atacó con todo lo que tenían desde el suelo para debilitarlo lo mínimo posible, disminuyendo la regeneración, y aún así, tardaron todo el día para hacerle solo un 30% de daño. Entonces, Rimuru escuchó a Charybdis mencionando a Milim enojado. Eso le hizo entender que no estaba allí por Beldura, sino por la reina demonio, y por lo tanto, no era injusto aprovecharse de su poder. Resulta que el odio provenía de los pensamientos de Fobio, cuyo cuerpo fue poseído por el monstruo. Aún así, no querían hacerle demasiado daño para no causar un conflicto incensario con Carrion, por lo que Milim prometió contenerse. Con un solo ataque, que igual fue asombrosamente fuerte, eliminó a la criatura dejando salir el cuerpo de Fobio, y Rimuru tuvo que usar su poder para terminar de eliminar a Charybdis para después sanar sus heridas. Cuando despertó, pidió perdón por lo que había hecho, contando que fue tontamente manipulado por unos enmascarados. Entonces las dríades y los lagartos también mencionaron a los enmascarados que ellos conocían, descubriendo que todos ellos pertenecían a un grupo llamado la Alianza de Arlequines Moderados, que fingían ayudar solo para aprovecharse de las personas. Milim aseguró que a quien le gustaba hacer planes de ese tipo era Clayman, pero el asunto del momento era qué hacer con Fobio.
Él pidió que lo ejecutaran sin involucrar al rey Carrión, que no tuvo nada que ver con eso, pero ni Rimuru ni Milim querían vengarse. Además, resulta que Carrión fue a buscarlo, y él mismo se encargó de estampillarlo contra el suelo pidiendo disculpas por la estupidez de su subordinado. Rimuru no tardó en solicitar que realizaran un pacto de no agresión como compensación por los daños, y Carrión aceptó, dejándole a Rimuru la tranquilidad de que al menos un rey demonio no los atacaría. Después, no tardaron en usar a los megalodones para aprovechar su carne y material de las escamas, organizando un gran festín de celebración. Esa noche, Milim tuvo que irse a una reunión con los Reyes Demonio, por lo que todos le desearon suerte y que no se dejara engañar por ellos. Después, Rimuru tuvo recuerdo de la promesa que le hizo a Shisue de liberar a los niños que cuidó en la escuela, por lo que decidió viajar a ese lugar dejando a sus mejores subordinados a cargo de la ciudad. Fue así como llegó al reino de Ingracia, donde pudo entrar con una identificación que le preparó Fuse mientras usaba forma humana y la máscara que ocultaba su presencia mágica. Allí quedó encantado con lo enorme y concurrida que era la ciudad. También le asombró que usaran ventanales enormes como si tuvieran mucho dinero. En el cuartel general de la Unión Libre incluso usaban puertas automáticas y el ascensor era un portal de transportación. Rimuru se reunió con Yuki, que antes fue alumno de Shisue, por eso se enojó atacándolo al ver que Rimuru usaba su máscara. Rimuru le explicó mejor la situación, contando que él también era japonés, y pasaron el rato hablando de los mangas, animes y videojuegos que Yuki no pudo terminar de ver antes de ser enviado a ese mundo, por lo que Rimuru usó una pila de papel para imprimir sus recuerdos en forma de manga, a pesar de que tuvo que usar su habilidad de gran sabio al máximo para complacer a un otaku desdichado. Después de sacar toneladas de mangas, pasaron al tema importante. Rimuru consiguió un puesto como maestro en la escuela, pero Yuki le explicó con más detalle la situación de las personas que llegaban de otro mundo. A diferencia de ellos que llegaban espontáneamente, los invocados llegaban para cumplir la misión de su amo, y para eso se les deba mucha energía para desarrollar habilidades especiales. Lamentablemente, aquellos que no lo resistían recibían un gran daño y eran desechados por los reinos que ya no los consideraban útiles. Por eso Yuki fundó la escuela para cuidarlos. Sin embargo, ninguno había sido capaz de vivir por más de 5 años porque sus cuerpos no soportaban el exceso de energía. Lo bueno era que Rimuru podía ayudarlos de la forma que quisiera sin que nadie se quejara, ya que ya no eran importantes para los reinos. Con lo que no contaba al entrar a la primera clase era que igualmente se trataba de niños con un gran poder o que podrían tratarse de bribones maleducados. Solo comenzaron a prestar atención cuando fueron amenazados por la feroz presencia de Ranga. Aunque demostró que en realidad era amigable, igual rugía obligándolos a prestar atención. Resulta que ellos sabían que les quedaba poco tiempo de vida, por lo que los maestros solo los dejaban jugar todo el día. Aún así, Rimuru los retó a un duelo donde si perdían tenían que respetarlo como maestro. Kenya usaba un poder de fuego con su espada, pero era obvio que no podría acertar ningún golpe. Pero en el turno de Claw, envolvió a Rimuru en una bola de agua, amenazándolo con lanzar cientos de espadas a su cuerpo si no se rendía. Aunque era temible, en realidad Rimuru atravesó la pared de agua felicitándola por ser tan talentosa. Gale usaba bolas de energía que fueron absorbidas como si nada, por lo que terminó llorando. A pesar de que Ryota podía transformarse en un berserker enfurecido, Rimuru esquivó todos sus ataques y finalmente Alice usó golems de peluche que Rimuru estuvo a punto de quemar, de no ser porque el gran sabio le advirtió que Alice lloraría mucho por eso. Ellos entendieron que su maestro era realmente fuerte y aunque Rimuru todavía no sabía cómo separar la energía que destruía sus cuerpos lentamente, igual les prometió que los salvaría, mostrando que era una promesa que le había hecho a Shisue. Eso le hizo recordar que ella sobrevivió gracias a que un espíritu superior entró a su cuerpo. Así que visitó a Trainy para preguntar dónde encontrar espíritus como esos. Por desgracia, había perdido el acceso al reino de los espíritus, por lo que Rimuru tardaría más tiempo en cumplir su promesa. Pasó un mes cuando Rimuru se divertía con sus estudiantes, y apareció un Sky Dragon volando hacia la capital, por lo que Rimuru aprovechó esa oportunidad para mostrarle a los niños lo verdaderamente increíble que era su maestro. Cuando los soldados creyeron que sería su fin, Rimuru detuvo el poder del dragón y lo derrotó en tan solo segundos, regresando de inmediato, sin imaginar que el mercader Mjolnir lo invitaría a cenar con los niños para agradecerle por salvarlos. Mjolnir tenía buenos informantes que le revelaron la verdadera identidad de Rimuru.
por lo que el slime aprovechó para invitarlo a visitar su ciudad para que les enseñara a activar el comercio, recibiendo un beneficio mutuo. Por suerte, la acompañante del comerciante sabía dónde estaba el reino de los espíritus, así que no tardaron en realizar un largo viaje a ese lugar. Al pasar la puerta de entrada, tuvieron que atravesar un enorme laberinto donde escucharon unas voces en su cabeza y fueron conducidos a una habitación donde los esperaba un golem para ponerlos a prueba. El golem era más fuerte que el dragón que derrotó antes, pero Rimuru no podía quedar mal delante de sus estudiantes. Después de analizar a su oponente, lo sujetó con tela araña y luego lo envolvió en un tornado de fuego negro. Entonces salió el hada que organizó la prueba avergonzada por haber perdido. Ella era Ramiris, una reina demonio, aunque ella se notaba extremadamente débil en comparación con Milim. Ramiris se dio cuenta de que él era el slime del bosque Jura, y fue entonces que Rimuru le mostró su verdadera forma a los niños. El hada se lamentó de que destruyeran su golem, ya que fue difícil construirlo usando tecnología espiritual avanzada. Resulta que ese era el mismo golem que explotó el laboratorio de Vesta, y como lo desecharon, ella lo robó y terminó su construcción. Como era tan inteligente, Rimuru aprovechó su conocimiento para pedirle ayuda con el problema de los niños y le pidió que le presentara a la reina de los espíritus. Resulta que ella misma era la reina de los espíritus, pero se convirtió también en una reina demonio luego de caer en la tentación del mal. Le contó que el rey demonio León antes también fue un héroe bajo su protección que terminó corrompiéndose. A pesar de las extrañas circunstancias, Ramiris continuaba cumpliendo sus deberes como reina espíritu, por lo que ayudó a Rimuru llevándolo al lugar donde podía invocar espíritus superiores. Aunque no sería fácil que los espíritus aceptaran el llamado o que fueran compatibles con los niños, igual debían intentarlo. El primero en orar llamando a los espíritus fue Gale. Aunque solo pudo atraer espíritus inferiores, resulta que Rimuru pudo devorarlos a todos y usar sus habilidades para fusionarlos y crear un espíritu superior artificial de tierra que introdujo en el interior del niño sin problema. El experimento fue un éxito, así que continuó con los demás niños, otorgándoles un espíritu de espacio a Alice, que le regaló un beso a su maestro agradecida. En el caso de Kenya, él sí logró invocar al superior espíritu de la luz, el cual aceptó gustosos ayudar a Kenya a volverse fuerte hasta convertirlo en un héroe. Ryota recibió un espíritu de agua y viento. Finalmente, en el turno de Chloe, su invocación provocó un temblor en el cielo antes de que apareciera un espíritu superior de nivel incalculable que daba una sensación tenebrosa. El espíritu besó a Rimuru y atravesó su cuerpo. Aunque Ramiris pensó que era muy peligroso, no pudo evitar que entrara al cuerpo de Chloe. Por suerte su energía se estabilizó sin causarle ningún daño, pero Ramiris advirtió que se trataba de un poderoso espíritu que provenía del futuro. Sin embargo, eso no importaba siempre que pudieran salvar la vida de la pequeña niña. Como agradecimiento a Ramiris por ayudarlos, Rimuru construyó un nuevo golem para regalárselo e invocó a un demonio para que lo poseyera, lo cual ocasionó otros problemas, pero que dejarían para contarlos en otro momento. Lo importante era que los niños tendrían una vida normal, y Rimuru había cumplido la promesa que le hizo a Shizue. Antes de despedirse de los niños, le regaló a Chloe la máscara de su maestra, y les dio a todos unos lindos uniformes. Después partió con Ranga de viaje de regreso a la ciudad para continuar con sus aventuras, sin imaginar lo que le deparaba el futuro por culpa de la máscara que acababa de regalar. Resulta que tiempo atrás, una mujer invocó a un demonio cegada por la venganza. En ese tiempo, en el reino de Fieldwood, en la frontera de Yura, le pidieron a Shizue que se encargara de un demonio revivido que había aparecido en la zona. Aparte de ella, contrataron a muchos aventureros. El ministro de Fieldwood les contó a todos que los héroes más famosos ya habían perdido la vida en esa misión. De acuerdo a un libro antiguo, el campeón Ortos había sellado al demonio, pero no decía cómo lo logró. Los aventureros pensaron que si los héroes perdieron para ellos, sería imposible tener éxito, por lo que preferían irse mientras podían. Sin embargo, el ministro dejó claro que necesitaban que todos trabajaran para poder tener la mínima oportunidad, impidiendo que nadie huyera. Por lo sabían que el objetivo del demonio era encontrar los restos de su propio cuerpo enterrados en el salón subterráneo del castillo para resucitar por completo. Shizue preguntó confirmando que nunca habían escuchado que el demonio tuviera un nombre, lo que significaba que si recibía uno incluso podía hacerse más poderoso. Por eso, uno de los aventureros insistió en escapar y terminó siendo ejecutado. Antes de que alguien pudiera quejarse por tal atrocidad, resulta que del cadáver del hombre salió un demonio menor que fue rápidamente contenido por los caballeros. La razón por la que no podían salir era porque tal vez la mayoría ya habían sido poseídos.
Todos sintieron miedo sin saber qué hacer, lo que provocó las burlas de uno de los presentes. Resultó ser el demonio que estaba entre ellos fingiendo ser otro aventurero. Él reclamó burlándose que tal vez los mismos caballeros habían invocado al demonio en el cuerpo del hombre para fingir una farsa, así que lo mejor sería eliminar a todos y cada uno de los aventureros en la sala hasta descubrir al verdadero demonio oculto. Shizue se enfadó decidiendo enfrentarlo. Él se presentó como Kuro, como el apodo que le dio un conocido. Ambos tuvieron una feroz batalla dejando a todos asombrados por su increíble poder hasta que Kuro tuvo que revelar su forma demoníaca. Kuro quedó admirado por el poder de Shizue y la atacó de frente con intención de eliminarla. Sin embargo, su máscara no solo lo bloqueó, sino que le cortó un brazo. Kuro sintió que tenía una habilidad de compresión de tiempo, siendo increíble que un humano tuviera semejante artefacto, por lo que decidió escapar por el momento. Shizue se sintió aliviada porque sabía que no podía vencerlo y se preguntó quién tuvo tanto poder como para poder invocar a uno de los 3 demonios progenitores de los que le habló León. Entonces, Caballero la buscó en su habitación y la condujo al salón subterráneo. Lo curioso fue que estaban el ministro y el rey, pero el caballero se sentó en un trono en medio de los dos. Él era el verdadero rey, y además de eso, era el héroe Ortos que selló al demonio 100 años atrás, pues en realidad era un demonio inmortal enemigo de la humanidad que solo llevó a los aventureros para eliminarlos y reemplazarlos por demonios menores. Sin embargo, ahora estaba atraído por la máscara de Shizue y en tomar el poder de su propio cuerpo. Obviamente ella no se dejaría usar sin antes pelear. El problema era que Ortos era un demonio de alto nivel, un archidemonio que recibió un nombre fingiendo ser un héroe y aumentaba su poder con los fanáticos que lo admiraban en el reino. Shizue estuvo a punto de liberar al espíritu de fuego para salvarse cuando apareció Kuro mostrando que había eliminado a los caballeros del castillo. También liquidó al ministro y al rey. Ortos creyó que Kuro solo era un demonio inferior, hasta que terminó siendo estrangulado sin piedad, dándose cuenta por fin de la verdadera identidad de su oponente, que se burló humillándolo por usar trucos tan bajos, por lo que completó la venganza de la persona que lo invocó. Al final, la historia contó que Shizue venció a Kuro, cuando en realidad él la dejó vivir porque le interesaba su poder. Ella continuó su camino imaginando que algún día alguien se encargaría del poderoso demonio que quedó en el reino de Fieldwood.